Bueno, estábamos en el 53F, es un cociente. Os voy a ir marcando cada cosa. Primero hay que derivar el numerador. Bueno, pues la derivada del numerador es esto que os voy a redondear. Esa sería la derivada del numerador, que al ser x su derivada es 1, más la derivada del seno, que es el coseno. A esto hay que multiplicarlo por lo que os estoy subrayando, que es el denominador sin derivar, y luego restarle. Ahora vendría el numerador, que es lo que os subrayo sin derivar, y todo esto es la derivada del denominador. A ver, vamos a analizar la derivada de ese denominador. Aquí voy, al denominador, ¿vale? La derivada del coseno es menos seno. Como es de 4x, pues menos seno de 4x. Y luego hay que derivar 4x, y la derivada de 4x es 4. ¿Veis? De ahí es de donde salía lo que os he redondeado como la derivada del denominador. Y luego, bueno, ya la parte fácil es esto de aquí, que es el denominador sin derivar, hay que elevarlo luego al cuadrado. Vamos al ejercicio 101. Bien, el apartado A. Bueno, el apartado A, aquí tenéis la solución. Lo que quería comentar es una cosa interesante, porque fijaos que puede parecer que es una división y podríais aplicar la fórmula de la derivada del numerador por el denominador sin derivar y todo esto por el denominador al cuadrado. Bueno, pues en este caso esto no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque en el ejercicio A, si os fijáis, el denominador es una constante. Entonces realmente esto lo podemos considerar como un medio por una función. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de esa función. Es por eso que, si os fijáis, en la solución el 2 está ahí, aquí, dividiendo tal cual, sin más, porque sería el dividido entre 2, es como el multiplicar por un medio. Y lo que tenemos aquí, que os estoy marcando, sería la derivada solamente de este polinomio que hay en el numerador. ¿De acuerdo? Es decir, se deriva el polinomio que hay en el numerador y la constante 2 que divide se deja igual. Vamos al ejercicio B. Nuevamente es otro cociente. Bueno, aquí sobre todo este es sencillo, solamente hay que tener cuidado con los paréntesis. Y entonces, a ver, os voy marcando. Estamos ahora en el B. Haríamos, esto de aquí es la derivada del numerador y se multiplica por el denominador sin derivar, menos el numerador, y esto de aquí sería la derivada del denominador. El denominador es 3x más 2, su derivada sería 3 por 1 más 0, es decir, 3, dividido por el denominador al cuadrado. Vamos al F. Vale, F. Bueno, el F, que sería esta de aquí, esta función, fijaos que lo que se ha hecho es que esto de aquí lo podemos escribir de esta otra forma, como potencia de exponente negativo. Así que ahora ya nos queda muy sencillo de derivar, porque sería la constante 3, ahora derivo la potencia. Para derivar la potencia, el exponente lo bajamos a dividir y al antiguo exponente que había, que era menos 5, le restamos 1. Por eso aparece aquí menos 15 y x elevado a menos 6. ¿Y por qué no hay nada más? Pues porque esto de aquí es una constante. Y la derivada, la raíz de 3 es un número real. La derivada de una constante es 0. Luego esto sería esto más la derivada de la raíz de 3, que sería 0. Pasamos al ejercicio 108. Apartado E. Nuevamente una exponencial, ya hemos derivado varias y entonces tendríamos que hacer. Esta primera parte es sencilla, la que os marco. La exponencial por el logaritmo neperiano de la base. ¿Vale? ¿Y qué es todo esto que estoy rodeando? Pues todo esto que estoy rodeando va a ser la derivada de la función que teníamos, vuelvo al enunciado,
este es el enunciado de la función que teníamos en el exponente. Y entonces me centro aquí, voy a hacer la derivada despacito de esa raíz. El menos sigue estando ahí, el menos. A continuación es una raíz cuadrada, sería dividir por 2 veces la raíz, y este era el contenido de la raíz. Y eso luego lo teníamos además que multiplicar por la derivada de la expresión que teníamos dentro de la raíz, que sería, su derivada sería 2x menos 1. Bien, pues de ahí es de donde sale todo eso, ya ordenado, como podéis ver. Vamos al ejercicio G. Bueno, el ejercicio G es un logaritmo. Es el logaritmo de una raíz. No, perdonad, estoy mirando el H. El ejercicio G es un logaritmo sencillo de un polinomio. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente ponemos, como veis, la derivada del logaritmo neperiano de una función es 1 entre la función por la derivada de esa función. Bueno, pues justamente lo que tenemos aquí, si os fijáis, esta es la función a la que o la expresión a la que le hacíamos el logaritmo, y lo que tenemos en el numerador es la derivada de eso. Siguiente, ejercicio 113, apartado F. Ahí va. Seno al cubo teníamos aquí. Es decir, que tenemos una función elevada al cubo. Su derivada es, derivo primero la potencia. Bueno, pues eso que os acabo de poner es esto que os marco. 3 por el seno al cuadrado. Y luego eso había que multiplicarlo por la derivada de la función que teníamos al cubo, que os recuerdo que era todo el seno. Pues entonces, derivaríamos ahora el seno. Su derivada es el coseno. Todo esto. Era seno de x cuadrado menos 4, pues ahora su derivada sería coseno de x cuadrado menos 4. Y a continuación habría que derivar x cuadrado menos 4. Y eso es lo que os estoy marcando, la derivada de x cuadrado menos 4, que es 2x. Veamos el ejercicio H. A ver, el ejercicio H es un producto. ¿Veis? Mirad arriba el enunciado, veis que tenemos un producto de 2. Por lo tanto, voy a iros marcando lo que vamos derivando. Venga, entonces, esto que os redondeo es la derivada del primer factor de e elevado a menos x. Os recuerdo dónde sale el menos, porque la derivada de e elevado a menos x es e elevado a menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. De ahí es de donde sale el menos. Bien, y ahora eso había que multiplicarlo por el segundo factor, que era todo este, ahora sin derivar. Bien, ahora más lo que dejamos sin derivar en el segundo término es esta exponencial. Y todo esto es la derivada del seno de x al cubo. A ver, mirad, la derivada del seno es el coseno de x cubo, y por último, esto que os estoy subrayando ahora sería ya la derivada de x cubo, que sería lo único que nos faltaría. Bueno, se simplifica un poco y listo. Vamos al 115. Funciones trigonométricas inversas. En este caso os voy a comentar a arco seno y arco coseno. Entonces, la derivada de la función arco cuyo seno es f es la raíz cuadrada de 1 menos esa función al cuadrado, que sería la derivada del arco seno, y como siempre, como es compuesta, regla de la cadena, habría que multiplicarlo por f'. Bueno, pues esto que había en el denominador es esto que tenéis aquí, ¿os fijáis? La raíz cuadrada de 1 menos esto que era lo que había dentro del seno de x, os lo subrayo arriba, elevado al cuadrado, que es lo que aquí en la fórmula de la derecha hemos llamado f. 1 menos la f al cuadrado. Y esto que tenemos aquí sería la derivada de eso. ¿Y de dónde sale? Pues porque si tenemos que derivar, lo hago arriba. La derivada de x es 1
menos la derivada de elevado a menos x, que es e elevado a menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. Es por eso que menos con menos me acaba quedando abajo más. Bien, y nos queda ya por último el e. El e que es un arco tangente. Entonces, la derivada del ángulo cuya tangente es una función f sería, primero derivo el arco tangente, su derivada es esto, y ahora, regla de la cadena, habría que multiplicarlo por la derivada de esa expresión. Vale, pues entonces, como se trata de, voy arriba a la fórmula, a la función que hay que derivar, será el arco tangente de 3x menos 1. Eso es a lo que estamos llamando en la fórmula f. Entonces, mirad abajo, 1 más el 3x menos 1 al cuadrado. Eso es lo que según la fórmula sería 1 más la función al cuadrado. Y luego en el numerador teníamos que poner la derivada de ese 3x menos 1. La derivada de 3x menos 1 sería 3.